estamos aquí para aprender. Estamos aquí para recibir. Venimos a recibir ese conocimiento, ¿ok? Acerca del Señor. El reino de los cielos es para aquellos, ¿ok?, que son pobres en espíritu. Pobres en espíritu quiere decir una persona que necesita, y no saben a dónde van, no conocen y están buscando y no encuentran. Entonces, de ellos es el reino de los cielos, porque el Señor los está buscando. Entonces, si vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a ver del Mateo capítulo 5, del 17 al 20. Habíamos visto nosotros y hemos hablado acerca de lo que nosotros recibimos persecución, y entonces entra Jesús y nos da una identificación. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Pero, ¿qué pasa? Después de esta enseñanza, los que han estado las semanas pasadas aquí, hemos aprendido acerca de eso, ¿okay? Entonces viene y Jesús dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. En Mateo 5, del 17 al 20. Pongámonos de pie y vamos a leer la palabra de Dios, que dice en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Jesús dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amantísimo Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tú nos quieres enseñar acerca de lo que es tu palabra, Padre Santo, oh Dios Todopoderoso. Gracias por los hermanos que han venido en esta mañana a recibir esta enseñanza, Padre. Porque sabemos que alrededor del mundo, alrededor de todo, hay otras enseñanzas que son quebrantadas, Padre, y nuestros hermanos aprenden y se pierden, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame palabra tuya, Señor, para que nuestros hermanos puedan recibir, Señor, y salgan de aquí, Señor, llenos de ese conocimiento que tú quieres que tu pueblo tenga. Porque tú dices en tu palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.
Dice Jesús, no penséis. Jesús dice, no penséis. Jesús dice, no penséis. ¿Por qué? Porque había un pensamiento en esa época de que ya vino el Mesías, entonces se acabó lo demás. Y no era así. Por eso dijo 2 veces, dice, no penséis que he venido a abrogar. Abrogar, la palabra abrogar, quiere decir destruir. Destruir, eliminar, y hay una palabra que se está usando últimamente que se llama abolir. Entonces él reitera en su palabra y dice que no he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, para destruir la ley y los profetas. ¿Qué es la ley? ¿Alguien me puede decir qué es la ley? Hablando Jesús, ¿a qué ley se estaba refiriendo? Ok. En el pueblo judío, prácticamente, la ley es los 5 libros que escribió Moisés, que fue entregado en el monte Sinaí. Ok, perdón. Los 5 libros. El Pentateuco. Ok. La ley viene a ser el Pentateuco. ¿Qué quiere decir 5? Pero los judíos le llaman a ese libro, ¿cómo le llaman? Le llaman la Torá. Torá. Torá viene de la palabra hebrea que se llama yará, que es la raíz. Yará okay. Esta es la yod, que es esta es la resh y esta es la he, yará, que quiere decir dar en el blanco. Cuando tú das en el blanco, ¿ok? ¿Qué no quiere decir? Son las instrucciones de Dios que dice, no adulterarás, no robarás. Entonces, yará es dar en el blanco. So, tú estás apuntando a ese lugar y entonces cuando tú vienes y te dice no adulterarás, entonces tú tienes que tirar la flecha y dar en el blanco. Pero viene una tentación y te dice, y tú vienes acá, pero no, dice no, el Señor dice dar en el blanco. Y yo aflojo la flecha y doy en el blanco y no adultero. ¿Ok? So, en hebreo la palabra pecado se llama, de la misma raíz, se llama hatá. Esta es la hey, que es como ha. Esta es la tea, taf, que es como la T, hatá. Y esta es muda.
¿Qué quiere decir? Pecado. Entonces, cuando nosotros estamos tirando en el blanco, no adulterarás, ¿ok? ¿Qué pasa? Y viene la tentación, me gusta esa muchacha, aflojo la flecha y peco. He fallado el blanco. La Torah viene de ahí prácticamente la instrucción que Dios te da, la ley. La ley se resume en el monte Sinaí, cuando fue entregada a Moisés, vino con las tablas de piedra, ¿ok? De los 10 mandamientos. ¿Ok? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Alguien me puede decir los 10 mandamientos? No tenga miedo, hermano. ¿Ok? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amará a tu prójimo como a ti. No, ese es el resumen, hermana. Pero los 10 mandamientos vienen a ser: amarás al Señor tu Dios por todas las cosas. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra. Ese es el segundo. Vemos nosotros que amarás al Señor tu Dios. Si tú amas más a tus hijos que a Dios, o si yo amas más el trabajo que a Dios, si tú amas más a tu carro que a Dios, porque no venimos a la iglesia porque tenemos que lavar el carro. No venimos a la iglesia porque tengo que dormir. Exacto, nos quedamos durmiendo, ¿ok? Entonces, vemos nosotros, y habló, dice ahí en Éxodo 20, del 1 al 6, dice: y habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, del 1 al 6. Vemos nosotros la ley. La ley fue dada al pueblo judío, ¿ok? Pero la ley está vigente hoy en día también. ¿Por qué? Porque Dios te dice que no adulteres, pero Jesús dice: os digo yo, que cualquiera que mirara a la mujer de su prójimo y la deseara en su corazón, ya pecó. No era el hecho, pero ahora es la actitud. ¿Ok? Nosotros nos dejamos llevar por esas cosas. ¿Ok? Dice, ¿ok? Los profetas. La ley prácticamente son los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no codiciarás. ¿Ok? Vemos todas esas cosas. ¿Ok? Y los profetas son los escritos que están, que ellos le llaman el Tanakh. Ahí están los salmos y todo eso. Porque Jesús dice: no he venido a abolir, no he venido a abrogar, no he venido a destruir, no he venido a cancelar. He venido a cumplir. Porque en la ley habla de Jesús. Si vamos nosotros al Antiguo Testamento, vamos a ver a Jesús ahí. ¿Cuál es? La roca que daba agua al pueblo judío cuando salió de Egipto era Cristo. Yo soy el pan de vida, ¿ok? El maná en el Antiguo Testamento. Vemos nosotros, las historias prácticamente se vuelven a repetir, pero está señalando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo judío prácticamente hacía sacrificios para
para cubrir los pecados. Pero Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So vino a cumplir prácticamente la ley. Jesús vino a cumplir. ¿Y cómo cumplió? Comenzando desde su nacimiento. Vemos nosotros, ¿ok? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujeres, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino eres hijo. Hijo también, heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús. Gálatas 4, del 4 al 7. Cuando vino el cumplimiento, ¿cuál cumplimiento? El cumplimiento de la ley. Porque ahí se cumple la profecía de que le dijo Dios, le dice que por medio de la mujer tú la herirás en el alcañar, pero él te herirá en la cabeza. Ahí vino el cumplimiento de la profecía. Jesucristo cumplió 300 profecías cuando Él vino aquí. 300. Entonces, cuando vino al Jordán, Él cumplió lo que estaba prácticamente en la ley. Entonces, cuando viene al Jordán, y Juan lo ve y le dice, es el Cordero de Dios, que entonces cuando llega aquí dice, yo soy pecador y yo necesito que tú me bautices a mí, porque yo soy pecador. Él es sin pecado. ¿Qué le dice Jesús a él? O le dice, ahí estamos en Mateo, capítulo 3, del 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó bautizando. Jesucristo cumplió con la ley. ¿Por qué? Porque vino a cumplir lo que estaba escrito. La ley. ¿Qué es la ley? La ley te dice a ti que tú eres pecador. Porque te dice, no cometerás adulterio, no robarás. ¿Ok? La ley te enseña, pero la ley no te salva. La ley es espiritual, sí, pero no te salva. ¿Cómo yo sé que he pecado? Porque la ley me dice, no robarás. ¿Cuándo robamos nosotros? ¿Está en un mall? Ahí se le olvidó, yo me la encontré. Mentira del diablo, tú te la robaste. ¿Ah? La palabra te dice, no robarás. Cuando venimos nosotros, como yo sé, a un espejo y tenemos la cara sucia, y venimos al espejo, y me doy cuenta que yo tengo la cara sucia, el espejo no te puede limpiar, pero el espejo te dice que tienes la cara sucia. Vemos ahí y nos damos cuenta que la ley fue creada, fue entregada por Dios al pueblo, a los cristianos, para que nosotros supiéramos que somos pecadores. Porque tenemos esa naturaleza, la naturaleza pecadora. ¿Ok? No solamente de hechos, sino también de pensamiento. Dice, no te enojes con tu hermano, porque si tú te enojas con tu hermano prácticamente estás en juicio
¿Por qué? Porque prácticamente you kill them in your mind cuando tú te enojas. Eso tenemos que tener mucho cuidado. La ley te dice, y la ley exige que el que comete pecado, ¿ah? Ajá, pero ¿cuál es el castigo para el que peca? Según la ley, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Wow, es duro. La paga del pecado. ¿Cuánto estamos nosotros en juicio para muerte? Hemos pecado. Muerte. Exige la muerte. Y Jesucristo vino a la cruz y cumplió con la exigencia de la ley. Esto está tremendo. Las exigencias de la ley. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y vino a cumplir porque fue un sacrificio. El pueblo judío hacía sacrificio de mañana, de tarde y de noche. Hacía sacrificio para cubrir los pecados de su pueblo. ¿Ok? Hacían sacrificio. Pero Jesucristo hizo un solo sacrificio. Para siempre. Para pagar los pecados pasados, presentes y futuros. ¡Wow! Los sacerdotes hacían sacrificios y no paraban. Y no, Jesucristo hizo un solo sacrificio. Fue a la tumba, al tercer día resucitó y se sentó a la diestra del Padre y está sentado. Los sacerdotes no se podían sentar. Él nos ha librado. ¿Ok? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ok? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si tú crees en Jesucristo, ¿ok? Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y tú has nacido de nuevo, tú has muerto igual que Jesucristo. ¿Cuántos han resucitado? Tú has resucitado juntamente con Cristo. Porque ahora vivo yo, más lo vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Ok? Tú has resucitado. ¿Ok? Y vamos a ir para el cielo. Estamos esperando el cumplimiento porque dice aquí que... Perdón un segundito, que tengo que ponerme los otros ojos. Se me perdieron los que yo tenía, pero estos son los viejitos. De manera que cualquiera dice, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo cumplió más de 300 profecías cuando Él llegó aquí. Y hay otras que están por cumplirse. Cuando estudiamos la parábola nos damos cuenta nosotros de la fiesta de bodas, en la cual está por cumplirse cuando venga el Señor en su gloria con los ángeles, cuando venga a recoger y a separar los pecados buenos de los malos.
Y el separar. Está por cumplirse todas esas cosas. Pero Él ya cumplió más de 300 profecías. Vemos en Isaías, en Zacarías, que están las profecías ahí. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina tienen esta autoridad? Manda aún a los espíritus inmundos que le obedecen. Marcos 1:27. Vemos nosotros ahí en la autoridad del que dio la ley. Vino a cumplir la ley. Dios vino a cumplir la ley delante de nosotros. El autor de la ley vino a cumplir la ley. El verbo hecho carne. Ajá. ¿Por qué? Porque ninguno, nadie, no hay ni uno, que pueda cumplir esa ley. Porque la ley es imposible. Hay 613 preceptos en la ley que se resumen en los 10 mandamientos, pero Jesucristo dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo resume en dos. Si tú amas a Dios, tú amas a tu prójimo. Prácticamente los 10 mandamientos se dividen en dos: a Dios y a tu prójimo. Cuando yo cumplo con mi prójimo, cuando no le robo, cuando no cometo adulterio, cuando no codicio, cuando no lo maldigo, cosas por el estilo. Vemos nosotros aquí que Jesús le vino a recordar a sus discípulos la ley, porque ellos no entendían por qué Jesucristo murió siendo una persona buena y que todos lo mataron y todo eso. Entonces vamos nosotros a Lucas 24, 27 al 31, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que de él decían, y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, más él desapareció de su vista. Vemos nosotros que Jesucristo le declara todas las profecías que están en la ley y los profetas, los escritos. La Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios, y esta es la palabra de Dios, en la cual aquí está todo. Dice en Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Él vino ¿a qué? A cumplir la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano va a ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Conocemos el pecado, ¿por qué? Por la ley. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer que le trajeron adúltera a Jesús? Ahí yo aprendí y me di cuenta que la ley exige que tiene que morir apedreada. Vemos nosotros cómo la gracia entra en acción
y le dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, porque nadie podía cumplir la ley. Dice, ¿dónde están los que te acusan? Porque Él vino a salvar al mundo. Y dice, pues yo tampoco te condeno. Anda y no peques más. Entonces la gracia es el perdón. Entonces tú eres perdonado porque tú no puedes cumplir la ley, pero tienes a Cristo en la cual, por medio de Cristo, tú cumples la ley. Porque el Espíritu Santo viene a ti y te pone la ley en la mente y en tu corazón para que no peques. Estamos ahí nosotros, vemos que dice, no piensen que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y nosotros podemos cumplir la ley porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, nosotros no somos perfectos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nacido de mujer bajo la ley, Él creció y Él vino y Él cumplió, pero nosotros, tenemos un sumo sacerdote. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si tú entregaste tu vida al Señor Jesús de todo corazón, Dios viene a hacer morada contigo para librarte de la ley. Dice que la gracia de Dios me ha librado a mí de la ley, del pecado y de la muerte, porque el Espíritu de vida me ha dado a mí esa fuerza. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, eso ya lo dijimos, los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Cristo cumplió la ley ceremonial. Jesús dijo en la cruz, consumado es, y todos los pecados pasados, presentes y futuros son expiados. Dios nos dio acceso al lugar santísimo. Porque en el momento que Jesucristo murió, prácticamente el velo del templo se rasgó y ya se acabaron los sacrificios, porque Él hizo sacrificio para siempre. Y nos dio acceso al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Dios nos limpia de todo pecado. Dice, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es de corazón. Dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho del profeta cuando dijo, decir, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Estas son profecías, dadas por Zacarías. Y cuando vemos nosotros, cuando Él dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso estaba en los Salmos, prácticamente 22:1. Profecía que David mencionó en el Salmo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Entonces Dios quitó la vista de Cristo porque lo hizo pecado a Él, por nosotros, por ti, por mí y por todos los que creen en Jesucristo. Y tomando Jesús a los 12 le dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido, afrentado, escupido, y después de que hayan azotado, matarán y al tercer día resucitará. Mateo 18:31.
porque hay profecías que están por cumplirse. ¿Ok? Damos gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No he venido, Él ha venido ¿de dónde viene? Él viene de allá, de la eternidad, a cumplir. Porque en la eternidad, antes de la fundación del mundo, ya yo voy a morir por todos. Y se cumplió el tiempo. Porque el tiempo de la eternidad no es el mismo el tiempo del Cronos, que el Cronos es el tiempo del reloj. Pero el de la eternidad es el Kairos. Y en la eternidad Dios decidió darte vida en Cristo. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Él trajo la ley para que tú te des cuenta que eres pecador y para que tú vengas al arrepentimiento en tu vida. Ok, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños que enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ok, ¿qué quiere decir eso? Y me quedan solamente, creo, 2 o 3 minutos. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que uno que quebrante los... Okay, vamos a quebrantar este que aquí y lo vamos a enseñar. Será llamado pequeño en el reino de los cielos. O sea, él es salvo, sí, pero ha quebrantado uno. Y si así enseña, ok, entonces será llamado pequeño. Pero si tú cumples, ok, los mandamientos, ok, dijese Jesús, tú me amas, guarda mis mandamientos, guarda los mandamientos de Dios, ok, y al guardar los mandamientos nosotros vamos a cumplir, y al cumplir nosotros, ok, vamos a ser grandes en el reino de los cielos. Porque os digo que vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos son las personas prácticamente religiosas. ¿Ok? Que yo lo hago, sí, pero por el otro lado están haciendo otra cosa. ¿Ok? Yo vengo a la iglesia, pero me estoy tomando un trago, me estoy fumando un cigarro. Dice, yo soy cristiano, pero yo no puedo dejar el cigarrillo. No, yo soy cristiano, pero yo tengo que tomarme mi palo de ron. ¿Ok? Yo soy cristiano, pero le estoy echando ojo a la vecina de al lado. ¿Ok? Vemos nosotros ahí. Los escribas y fariseos eran así. Ellos decían ellos decían al pueblo, le decían, ustedes son hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿ok? Porque de acuerdo a la conveniencia de ellos. Y a veces nosotros cogemos la palabra y le damos la vuelta para poder justificar lo que yo estoy haciendo. Y no es así. No es así. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que la ley es la palabra de Dios. De la cual te dice a ti que tú eres pecador. Pero Cristo vino a cumplir esta ley para que tú tengas acceso al reino de los cielos. Amén. Si tú has venido hoy y no has hablado con Dios y necesitas a Cristo,
en tu vida, puedes decirle al pastor en el servicio que quieres entregar tu vida a Cristo ya, porque yo sé que yo no puedo cumplir la ley porque yo soy pecador, yo hice muchas cosas malas, pero yo quiero que el Señor me quite todas estas cosas. Y yo le voy a decir una experiencia personal. El día que yo entregué mi vida a Cristo, yo estaba orando, entonces los hermanos tenían puestas las manos en mí y yo sentí que un saco de papa que tenía yo en mi hombro cayó para el piso. Y yo escuché ¡pum! Pero yo me sentí como una pluma en el aire. Ahí vemos nosotros cómo Dios quita el pecado. La sangre de nuestro Señor tiene poder. Y cuando tú vienes a Cristo y entregas tu vida a Cristo y crees en el sacrificio y lo aceptas en una dimensión espiritual, están los ángeles cantando y alabando porque una vida ha venido. Una vida que era cizaña se convirtió en trigo. Un pescado malo se convirtió en bueno. Porque Dios tiene ese poder. Por eso vino a cumplir la ley. Para que tú y yo podamos tener vida y vida en Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí. La próxima semana vamos a dar una reseña más de eso. ¿Ok? Si no hay más, estamos listos para compartir y amarnos como una iglesia. ¿Ok? Vamos a pasar a tomar un desayuno y después venimos a alabar al Señor. Que Dios me lo bendiga. Amén.